Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe en su programa Preguntando se llega a Roma. Muy bien, muchas gracias a todos por estar hoy en esta transmisión súper especial, porque hoy tengo un invitado súper especial. Tengo conmigo a mi gran y excelente amigo, el doctor Dante Urbina. Dante, mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido por fin a este rinconcito, hermano, que también es como tu casa, donde tratamos de enfocar nuestra fe de la mejor manera. Bienvenido, mi hermano. Estoy muy contento de estar con un amigo súper especial, como lo eres tú. Y aprovecho desde ya abriendo este diálogo que vamos a tener, mostrando lo siguiente. Como ustedes ven, detrás tengo mis libros, ¿no? Y a un costado, unas imágenes religiosas. Acá aparece la Virgen de Guadalupe, es un cuadrito traído de México mismo, ahí del Santuario Guadalupe. Una Virgencita María con el agua bendita, un crucifijo de Nuestro Señor, y al medio, tal vez no se notará, pero está ahí un regalito que me dio mi amigo cuando fui a Colombia. Ahí lo guardo con cariño, Una ahí belleza, mi está, es hermano. María Griñón de Montfort, mi santo favorito y autor del Tratado de la Verdadera Devoción. Así que, en cierto modo, mi amigo, con ese regalo que me dio, está presente en la gran mayoría de mis videos que son grabados ahora desde aquí. Prácticamente, yo siempre que veo un video de mi gran amigo Dante Urbina, yo veo ahí a San Luis María Griñón de Montfort y yo ahí hay un pedacito de Enfoca tu Fe también. Bueno, mi hermano, aunque ya muchas personas conocen a Dante Urbina en este canal, es muy posible que haya personas que no sepan quién es Dante Urbina. Entonces yo creo que lo primero que podemos hacer para esta súper entrevista es contarle a las personas que no saben quién es Dante Urbina, responder la pregunta básica, ¿quién es Dante Urbina? Pero no obviamente la pregunta existencial, esta del quién soy yo, con un millón de respuestas, sino quién es Dante Urbina en lo cotidiano, quién es el doctor Dante Urbina. Bueno, yo soy una criatura pequeña con muchas deficiencias y debilidades, pero también con mucho ánimo y muchas ganas de querer llegar a la estatura de Cristo. El contexto en el cual vivo esto es como esposo y padre de familia, ¿no? Yo estoy felizmente casado y tengo 2 hijos, mi hijita María Victoria, que hace poco cumplió 3 años, y mi hijo Miguel Alfonso, que nació pues hace unos mesecitos nomás, ¿no? Entonces mi día a día es vivir como esposo, como papá y asimismo como cristiano, ¿no? Esto es, me levanto y está el tema de la oración o escuchar alguna prédica espiritual o algún audiolibro espiritual, etcétera. Y luego normalmente los días laborables irme para el trabajo, que de profesión yo soy economista, con un máster en economía y un doctorado en economía, y me desempeño como docente universitario. Entonces, en mi cotidianidad está un poco eso, y asimismo desarrollo bastante lo que es la apologética, la defensa racional de la fe. Y en esos términos, en mi canal de YouTube Dante A. Urbina y en espacios alternos también como Spotify, Instagram, Facebook o mi página web www.danteaurbina.com, voy publicando material tanto de economía, que es mi área profesional,
y académica como de apologética. Entonces, con cierta frecuencia voy alimentando estos espacios y eso también es parte de mi cotidianeidad. El recibir comentarios, el recibir preguntas, el tener que preparar material, preparar refutaciones, etcétera, ¿no? Y por último, soy autor de libros, ¿no? Atrás hay algunos libros míos y en ese contexto, pues más o menos tengo que tener cierta disciplina para ir avanzando la redacción de libros a lo largo del tiempo. Entonces, mi cotidianidad se desarrolla como una criatura pequeña que confía en la gracia de Dios en medio de sus múltiples fallas, siendo esposo y padre de familia, de profesión economista, trabajando como docente universitario y dedicando también bastante tiempo a la apologética. Qué belleza, mi hermano. Así es, muchas personas cuando ven las redes sociales, siempre muchos han pensado, no, Dante Urbina es un robot, eso es una máquina, calificativos de este tipo, pero siempre es muy bueno saber que detrás de la pantalla siempre hay un ser humano, y hay un ser humano con una vocación, y en este caso la vocación principal de nuestro hermano y buen amigo Dante Urbina es como esposo, como papá. Así muchos, los que estamos obviamente viviendo esta vocación del matrimonio, sabemos que esta es nuestra principal vocación. Y cuando nosotros tenemos esta vocación como nuestra iglesia particular, de ahí desemboca todo. Entonces, Qué bueno que digas eso, ¿sabes? Para mí es una señal misma de Dios, porque yo conversé con mi director espiritual la semana pasada, ¿no? Le planteé un conjunto de circunstancias, etcétera, ¿no? Y en medio de su consejo muy acertado, el punto central que me enfatizó es el tema de mi vocación de esposo y padre. Y el que tú en esta entrevista comiences enfatizándolo, pues para mí es un recordatorio de que es eso a lo cual yo tengo que dar prioridad. Y algo que me dijo, y lo comparto porque sé que puede servir a muchos, es que yo tengo que encontrar mi vivencia del amor cristiano primariamente ahí, en dar y también en recibir. Y que desde ese amor que uno tiene desde su familia, saque fuerzas para lo demás. Entonces, la clave es que para que yo fluya, por decirlo así, en las conferencias, debates, entrevistas, autoría de libros, controversias, etcétera, tengo que estar parado y bien cimentado desde el amor que yo doy a mi familia y el amor que me da mi familia. totalmente, mi hermano, así es. Y eso es algo que más adelante vamos a hablar un poco de eso, porque yo creo que es en esta precisamente entrevista donde vamos a anunciar un retiro espiritual muy hermoso que se va a venir para unos próximos días. Pero bueno, empezando en forma con esta entrevista, voy a hacerle una pregunta que obviamente ha sido ya muy obvia, pero bueno, ¿Dante Urbina es católico? Soy católico, 100%. Yo procuro estar 100% alineado con la fe. En términos doctrinales, creo el 100% de la fe católica, estoy muy comprometido con eso. Y en mi vida diaria, día a día, lucho desde la mañana hasta la noche para ser coherente en la práctica también con esa visión de fe. Es una lucha constante en la cual uno puede tener muchas caídas, fallas, deficiencias, pero no debe perderse esa dimensión. El propio apóstol Pablo, habiendo sido alcanzado por Cristo con una conversión extraordinaria y pudiendo escribir en Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí, ese mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27 dice, castigo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No vaya a ser que yo mismo, habiendo enseñado a otros, vaya a quedar reprobado. Entonces es algo con lo cual yo me encuentro día a día. Es decir, yo puedo hablar mucho sobre Cristo y predicar a Cristo y hablar sobre el estándar de Cristo, etcétera, y enseñar a otros. Pero recuerdo también constantemente esas palabras del apóstol Pablo. O sea, si no soy vigilante sobre mi propia vida espiritual, puedo quedar reprobado. Completamente, mi hermano, así es. Y lo pregunté de esta manera precisamente por algo que escribía yo hoy en redes sociales, con base en varios asuntos. Yo dije, es que creer ser católico no es lo mismo que ser católico, vivir como católico. Y
dando la entrada a esto de que es que Dante Urbina no toda la vida vivió como católico. Una cosa es ser uno bautizado dentro de la iglesia católica, otra cosa es vivir la fe católica, no como una tradición que le hayan heredado sus padres, sus abuelos y ahí hacia atrás, sino de una manera coherente y de convicción. Entonces, Dante, ¿cuál era tu cosmovisión antes de vivir una fe católica coherente? La defino como ateo anticatólico. O sea, no cualquier tipo de ateo, sino un ateo específicamente hostil al catolicismo. No al budismo, no al protestantismo, no, específicamente hostil al catolicismo, ¿no? En parte porque mi ateísmo estaba asociado a una gran soberbia. Y si nos encontramos eh, una espiritualidad como la católica que tanto enfatiza la humildad y que te propone como modelo de vida a los santos, que cuando uno conoce su vida de gente como por ejemplo San Francisco de Asís, te encuentras la antítesis de la soberbia, pues es algo sumamente chocante, ¿no? Desde esa perspectiva yo inicialmente veía el catolicismo pues como algo despreciable, en tanto yo consideraba como valores a la soberbia, el egoísmo, el poder, el pisotear a los demás, etcétera. Y en cambio para mí el catolicismo lo que representaba era unos antivalores como la humildad, el servicio, la mansedumbre. Entonces lo veía con desprecio. Entonces eso, mi cosmovisión es un ateísmo anticatólico. Muy bien, pero entonces aquí ya viene mi pregunta y es, Dante, ¿cómo te diste cuenta? Ah, es que soy ateo. Es que eso, una cosa es que uno haya nacido en una familia en la que lo hayan bautizado como católico, pero casi siempre hay un punto de quiebre en el que uno, digamos que no obtiene las suficientes respuestas que le satisfagan su hambre de conocimiento. Muchas veces pues pasa como por ese lado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la vida de Dante Urbina para abrazar esa cosmovisión atea y especialmente anticatólica? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida, hermano, para eso? Mi pura soberbia, el ateísmo mío no es tanto la consecuencia de un conjunto de razonamientos intelectuales que como premisas llevan a la conclusión del ateísmo, sino más bien una premisa asumida por una visión errada de las cosas en el sentido siguiente. Yo en mi adolescencia temprana comencé a acumular mucho conocimiento sobre gramática, matemáticas y ciencias sociales. Bueno, lo de gramática lo traía incluso desde antes. De hecho, puedo decir con sinceridad, realmente con sinceridad, que cuando estaba en sexto de primaria yo sabía más de gramática que mi profesora del curso, ¿no? Entonces, comencé a acumular mucho conocimiento académico en distintas áreas y llevo a una actitud de soberbia muy grande, en donde el fin de las cosas es simplemente yo mismo, mi propio poder, mi propia gloria, etcétera. Y entonces, el punto es que si Dios existe, entonces hay algo que es más grande que uno. O sea, ya el absoluto no soy yo, el absoluto es Dios. O sea, es algo evidente. Si Dios existe, el absoluto es Dios. Aunque lamentablemente uno se encuentra mucha gente que sabe que Dios existe y no lo ve como el absoluto, sino se ven a sí mismos o justifican otra cosa como el absoluto en sus vidas en lugar de Dios. Pero al menos yo tenía un orden mental muy claro en que si Dios existe, el absoluto es Él, el centro de la existencia y lo que debe ser el centro de mi vida es Él, no yo. Y en vista de eso, pues me convenía que Dios no existiese. Y como no tenía a disposición argumentos sólidos como para pensar que Dios sí exista, sino que simplemente había recibido una educación religiosa con base en la premisa de que Dios existe, pero nunca pruebas de esta premisa, y al mismo tiempo proponiéndome yo ante mí mismo como una suerte de intelectual por encima de lo demás, obviamente tenía que estar por encima de algo tan despreciable desde mi perspectiva en ese momento como las creencias religiosas. Entonces, mi ateísmo nace de esa actitud y de la premisa errada de que ser intelectual implica ver con desprecio la religión, de que uno tiene que estar por encima
de eso, ¿no? Y bueno, eso luego se va a quebrar, felizmente. Sí, claro, totalmente y muy felizmente. Yo recuerdo que precisamente cuando yo también estaba en esos caminos errados, yo era de los que le decía, yo, bueno, si Dios existe, aquí estoy, máteme pues, ay, no fue capaz, bueno, soy más que Dios. Ese tipo de cosas que aunque hoy uno lo vea como muy chistoso, muy payasesco, para uno cargaban mucho sentido, porque pues bueno, si este es el omnipotente y no es capaz con un simple humano, entonces no es que sea tan omnipotente. Entonces eran ese tipo de cosas que obviamente puede estar manejando uno. Dante, mi hermano, entonces en ese camino de ateísmo que ya llevabas fuertemente anticatólico, pues obviamente ahí ya sí te tocó como buscar más bien premisas y razones en contra, obviamente, de la creencia. O sea, no buscar razones que te dijeran Dios sí existe, sino más bien encontrar las razones para justificar esta cosmovisión en la que obviamente ya te estabas moviendo. ¿Cuáles fueron esas principales razones con las que vos abrazabas el ateísmo en ese momento y con las que quizás a muchas personas le contraargumentabas o le destruías su fe? No tenía necesidad de buscar muchas razones porque ya asumía el ateísmo como una premisa, pero sí se daba el caso de que a veces personas creyentes se acercaban a mí e intentaban, por compasión o consideraciones similares, pues tratar de hablarme un poco, de llevarme hacia Dios, de evangelizarme o de tratar de hacer cambiar mi actitud apelando a elementos religiosos o teológicos, etcétera, ¿no? Y básicamente lo que yo hacía era comenzar a plantearles preguntas, mostrarle para hacerlos caer en contradicciones o plantearles preguntas sobre las cuales no tenían respuesta. Y no era difícil, la verdad. O sea, tenía que uno o dos pasos y la mayoría de gente quedaba pues mentalmente en shock, ¿no? Incluido algunos profesores que intentaron como hablarme en buena onda en esa época. Yo tomé una mala actitud y los cuestionaba así sobre su fe, sobre sus afirmaciones con mucha rudeza, ¿no? Y enfrente del salón de clases y eso, ¿no? Entonces, yo en realidad comencé a investigar más a fondo los argumentos para el ateísmo cuando yo decido cambiar las cosas en mi vida, cuando me doy cuenta que estoy sumamente solo y que mi vida no tiene sentido. Entonces digo, voy a darle sentido a mi vida, el sentido de mi vida va a ser buscar la verdad y encontrarla, pero la mayor mentira de todas es la Iglesia Católica y para encontrar la verdad yo tengo que destruir esa mayor mentira. Y fue recién ahí en realidad en que me embarqué a investigar argumentos anticatólicos a fondo. Es decir, en mi etapa inicial de ateísmo anticatólico, simplemente nacía de mi soberbia y de prejuicios y punto. No es que me haya metido a investigar y no me veía en la necesidad porque era muy fácil quebrar a cualquiera que intentase argumentarme algo con mi solo razonamiento, digamos, no necesitaba investigar. Pero ya cuando me propongo esto de buscar la verdad y encontrarla, y como partía la premisa de que el catolicismo es falso, ahí sí me metí a fondo a investigar. En particular, el problema que más me obsesionó, el problema filosófico teológico que más me obsesionó durante la mayor parte de esta búsqueda es el problema del mal. Y especialmente el mal en un sentido metafísico, lo cual puede mostrar un poquito la tendencia, por decirlo así, filosófica de mi personalidad o mi modo de pensar. Y me explico. La gran mayoría de personas se plantean el problema del mal en términos existenciales o emocionales, o sea, ¿por qué Dios permite que yo sufra esto? O que haya pasado esto en mi familia, o que haya pasado esta desgracia, etcétera. Y ojo, en esos momentos mi vida personal no era fácil, estaba pasando muchísimos sufrimientos a nivel personal en diversas dimensiones y circunstancias. Pero aún cuando yo estaba pasando mucho sufrimiento, mi pregunta por el problema del mal no era tanto de orden existencial del sufrimiento, sino sobre todo metafísica. Es decir, entendía como que había una sustancia del mal, un ser, entidad del mal, algún tipo de instancia así, y que había que explicar la existencia de tal instancia, forma, ser, ente, etcétera, lo que pudiera ser, pero que había una especie de algo, al menos que era el mal, y que había que ver cómo resolver su existencia, cómo resolver la existencia de eso. Y tienes la propuesta atea, la propuesta teísta, dentro del propio teísmo hay distintas visiones sobre el asunto,
Un musulmán no lo enfoca exactamente igual que un cristiano. Dentro del cristianismo mismo, la forma en que un calvinista, por ejemplo, puede enfocar el problema del mal es distinto a como lo haría un arminiano o un católico, etcétera, ¿no? Entonces eso, el principal problema que me obsesiona es el problema del mal, como una objeción a la existencia de Dios, pero al mismo tiempo como una preocupación filosófica o metafísica de cómo justificamos o entendemos la existencia del mal. Wow. Esta parte de la historia del doctor Dante Urbina, si no la había yo escuchado nunca, entonces me parece algo muy, muy, muy bueno. Y si no hubiese yo tenido hace poco una entrevista con Fray Claudio, precisamente donde abordamos desde el depósito de la fe y la filosofía, el tema de el mal y el maligno, ya estaría yo aquí, ¿cómo se resuelve esto? Porque realmente es una concepción del mal, desde obviamente metafísicamente, algo bastante volado, bastante volado. Incluso me di cuenta de eso en esa entrevista. Pero entonces aquí yo vengo como a preguntarle entonces ya a Dante, hombre, pero entonces si vos decías que la Iglesia Católica era la gran mentira, ¿cuál era esa objeción principal que te hacía pensar que la Iglesia Católica era la gran mentira? O sea, para decir la Iglesia Católica es la gran mentira, ¿qué es lo que hace que Dante Urbina tenga esa premisa? La gran mentira es la Iglesia Católica. ¿Cuál era esa razón específica? Mi razón específica para rechazar en concreto la Iglesia Católica y no solo el teísmo en general era mi escala de valores, en el fondo. O sea, yo tenía una visión parecida a la noción del superhombre de Nietzsche, de que la soberbia, el egoísmo, la voluntad de poder, el imponerse frente a otros, etcétera, son los valores. Y veía a la Iglesia Católica como máximo representante de antivalores, como había dicho, ¿no? Entonces, por decirlo así, mi discrepancia con la Iglesia Católica era una discrepancia de orden ético, solo que yo tenía una escala de valores invertida, ¿no? Precisamente veía con mucho desprecio valores como la humildad, el servicio, o sea, me parecían cosas de abuelitas o de niñas o de hombres débiles, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, mi objeción con el catolicismo va por ese lado, ¿no? Filosóficamente está el problema del mal, claro está, pero ese es un problema que es un poquito más transversal a diversas visiones religiosas o filosóficas. Excelente, porque esto ya nos da la entrada a entonces cómo hizo Dante Urbina para resolver esa ecuación de vida en la que se encontraba en ese momento y volver a invertir esa escala de valores y darle el valor que se merece a esta parte de valores y ver entonces ahora de manera real los antivalores en los que obviamente vivía esa existencia en la que obviamente se estaba quedando solo. Sí. Cuando yo inicié mi investigación de temas de filosofía, el primer libro que yo leí fue El Anticristo de Friedrich Nietzsche, un libro de 1895. Y básicamente la tesis central del libro es que el cristianismo es el culpable de todos los males de la humanidad. Nietzsche prácticamente lo plantea así, que las miserias de la humanidad son culpa fundamentalmente del cristianismo. Y propugnaba precisamente la idea de que el cristianismo, al plantear valores como la humildad, la paciencia, etcétera, terminaba preservando lo débil del hombre e impedía que lo fuerte se abriera paso y pudiera cumplirse como la ley de la evolución del hombre a nivel histórico. De hecho, me impactó mucho, estoy prácticamente seguro que es el numeral 7 de la obra, o el aforismo 7, en donde hace un análisis con la teoría de la evolución y la selección natural y dice como que el cristianismo estorba el cumplimiento de la selección natural, porque compadeciéndose, por ejemplo, los débiles y preservando la vida de los débiles, es que preserva lo más bajo y débil de lo que hay en la humanidad y gasta, por decirlo así, energías de los fuertes en estar preservando a los débiles. Y que en realidad lo que habría que hacer sería simplemente dejar a los débiles perecer. Que si los débiles perecen, simplemente avanzarían los fuertes y la humanidad naturalmente avanzaría. El detalle es que yo pude darme cuenta inmediatamente que esto era algo errado.
¿Por qué? Porque ya lo había visto fallar en la práctica antes. Me explico. La razón por la cual yo inicié mi investigación filosófico-teológica para estudiar el catolicismo es, como ya expliqué, que había llegado a un momento en que me dije, estoy totalmente solo y mi vida no tiene sentido. O sea, yo ya había venido viviendo con ese paradigma nietzschesiano de un superhombre que se impone por encima de los demás y que perezcan los débiles y que no importa, y que los valores son en realidad el egoísmo, la soberbia, etcétera. Yo ya venía viviendo así. Pero el pequeño detalle es que yo no había leído Nietzsche. O sea, yo tenía toda la filosofía de Nietzsche en la práctica y en mi mente, pero yo no lo había leído hasta ese momento. Entonces, cuando yo tuve la experiencia de leerlo, lo que normalmente sucede es que Nietzsche atrapa mucho, especialmente a los adolescentes cuando lo leen. Pero en mi caso, intelectualmente, claro, me llamó la atención, o sea, decir, wow, él refleja esto, pero no me atrapó en un sentido veritativo de decir, esto es verdad. No, o sea, me dije, esto que está diciendo este señor, yo ya lo he probado y no funciona. No es lo que quiero y no me da una plenitud de existencia humana. Entonces, yo ya sabía que el proyecto del superhombre, tal como yo había intentado, es un fracaso. Es un fracaso. Que pretender que uno va a alcanzar la plenitud o la felicidad imponiendo o extendiendo meramente su voluntad de poder, no da la felicidad. Entonces, por esa razón, el quiebre intelectual con Nietzsche fue casi inmediato. Y eso llevó a que cada vez pueda estar más abierto a la posibilidad del catolicismo. Porque, como digo, mi principal motivo de desprecio al catolicismo era aquel mismo motivo por el cual lo despreciaba Nietzsche. Cuando yo me di cuenta que Nietzsche estaba equivocado, ojo, yo no dije, por lo tanto el catolicismo es verdad. No, no, no. Y era un libro de crítica al catolicismo, fundamentalmente, o de una distorsión del catolicismo y del cristianismo en general. Sino lo que yo me dije es, esto que dice Nietzsche está equivocado porque yo individualmente ya he procurado vivir así y no me da plenitud. Pero ese quiebre de mi vida individual me llevó a saber que intelectualmente había un problema ahí y a seguir investigando, pero ya no tomaría la vía nietzscheana. Una belleza, porque ahí yo creo que muchos de los que pueden estar viendo en este momento esta transmisión o de los que lo van a ver más adelante, se pueden estar sintiendo identificados si en este momento de su vida están atravesando por este tipo de cosmovisión alejado de la creencia en Dios, porque es muy común que si se tiene de pronto un amor al tema filosófico, de alguna manera van a quedar inmersos en este mundo nietzschesiano, porque hoy en día, aunque se está viendo mucho, pues hoy en día no muchos son los que se acercan al ateísmo a través de razonamientos científicos, porque se han dado cuenta la gran cantidad de científicos que abrazan el teísmo. Pero dentro del mundo filosófico sí hay todavía mucha cantidad de ateos y que obviamente la gran mayoría recomiendan este tipo de literatura. Entonces, yo sé que muchos se pueden estar viendo identificados con esto y por eso les recomiendo entonces esta siguiente parte. Dante, entonces, ¿cómo se solucionó eso? ¿A quién dentro del lado católico conociste tú para ver esa contraparte a batir? ¿Quién fue ese enemigo a vencer? Al darme cuenta que Nietzsche estaba equivocado, no, como dije, no es que salte a los brazos del catolicismo. Como seguí embarcado en el proyecto de destruir el catolicismo, pues quería yo hacer un trabajo serio. Eso sí, o sea, un trabajo intelectualmente honesto, serio, riguroso, no tonterías. De hecho, yo desdeñé investigar asuntos de leyendas negras de la iglesia. O sea, cosas como la Inquisición o que el Vaticano se pudre en dinero o que supuestamente la iglesia estuvo aliada con los nazis, todo ese tipo de cosas, no las investigué. Porque yo fui intelectualmente ahí muy claro y me dije, o sea, acá no me importa la conducta particular o los errores particulares de miembros de la iglesia a lo largo de la historia. Lo que yo quiero es la cuestión filosófica de demostrar intelectualmente que están errados. Entonces no me distraje en el otro asunto y he de contar que durante los 2 primeros años de ser yo católico, yo me creía todas las leyendas negras de la iglesia. Defendí el catolicismo por ser verdad, pero yo históricamente pensaba que toda esa porquería que se habla contra la iglesia era verdad. No me tomé el trabajo de investigarlo porque estaba
tan centrada en el asunto filosófico e intelectual de comprometerme con lo que es verdad, independientemente de la conducta de los hombres, que ni lo investigué. Ya luego, más adelante, lo investigué y lo investigué a fondo y he escrito al respecto, tengo conferencias sobre el asunto y tengo planeado dar muchas más conferencias sobre el tema, ¿no? Entonces, como quería centrarme en lo intelectual, tenía que buscar al principal intelectual católico. Pero la forma en que llego a eso es en realidad no tanto buscando directamente al intelectual, sino tratando la cuestión de la existencia de Dios. O sea, digo, vamos a construir el análisis desde lo más básico y vamos a ver realmente de tumbarnos la idea de que Dios existe. O sea, yo asumía ahí que había que tumbar esa idea. Y nota cómo es en ese momento que yo voy a buscar razones para el ateísmo y examinar las razones del teísmo. Antes no me había tenido que preocupar por ello por las razones que he explicado. O sea, cuando era ateo no necesitaba preocuparme mucho el asunto. Digamos, yo era una persona inteligente y venía cualquier creyente y lo desarmaba fácil, ¿no? Con mi solo razonamiento sin tener que investigar argumentos ni siquiera. Entonces, ya cuando me meto a investigar, rápidamente encuentro las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. O sea, si uno comienza a buscar sobre la existencia de Dios a nivel filosófico por Google, lo que te va a salir eventualmente de forma más o menos rápida es eso. Y me pareció interesante. Me leí las 5 vías de Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios y quedé pasmado por la fuerza filosófica. Eso me llevó a investigar más y eso me llevó a analizar el principal problema filosófico que me obsesionaba, el problema del mal. El punto de quiebre que llevó en mi lectura de Santo Tomás de Aquino a que yo diga, este tipo tiene la razón, es cuando Santo Tomás me dio una solución al problema del mal mucho más razonable, sólida, profunda y consistente que todas las cosmovisiones que yo había visto. Y la clave de la solución tomista al problema del mal, entendido sobre todo en términos metafísicos, quiero que se entienda esto, no meramente de, oh, ¿por qué sufrí? ¿Por qué me dejó la enamorada? O cosas así, ¿no? Sino es metafísicamente. Es que el mal se corresponde con la ausencia del ser. O sea, hay una identificación en la filosofía tomista entre el trascendental del bien y el trascendental del ser, el bien y el ser. Todo ser, en tanto ser, es bueno. Y luego uno dice, ya, pero en el mundo hay muchas cosas que son malas. Y lo que va a responder el tomismo es, lo que llamamos mal es una privación del ser. El ser en tanto ser es bueno y el mal es una privación de ser. Entonces, esto me pone al bien, no en comparación con el mal, como dos dimensiones al mismo Como nivel. antítesis. Exacto, o sea, como si fuera el yin y el yang, ¿no? No, sino que el bien está en la categoría del ser y el mal es poca cosa, o sea, el mal está en la categoría del no ser. O sea, metafísicamente, ontológicamente, el bien es la cosa sólida y el mal es lo difuso, lo que tiene falta de solidez o la grieta en las cosas, etcétera, ¿no? Como privación del ser. Y luego Dios entendido como sumo bien. Entonces, Dios, al generar la creación, crea un conjunto de seres que son buenos en tantos seres, pero que tienen su limitación cada uno, pero en cuanto tales son buenos. Y dentro de ese contexto, estando en lo contingente, criatural, limitado, etcétera, pueden surgir privaciones del ser, porque ninguno es ser subsistente, pleno, absoluto, como lo es Dios. Y en el marco de esas privaciones del ser es que se da la posibilidad metafísica del mal. Entonces, el mal es entendido desde el bien, como privación del bien. Yo suelo poner como una analogía. El mal es como un hueco. Tú no puedes tener un hueco si no hay una superficie sobre la cual haya un hueco. No puedes tener un queso con huecos si no es que hay un queso sobre el cual haya huecos, ¿no? O cuando hablamos de la sombra, ¿no? O sea, la sombra es una ausencia de luz dada la proyección de luz sobre algún ángulo en un ente material. Entonces era un poquito la idea como que Dios es como el sol, que irradia solo luz, y que las criaturas finitas son como un árbol en el que cae la luz, entonces lo que cae es propiamente luz, no, el sol no arroja sombra, el sol arroja solo luz, pero por la característica creatural o contingente, pues puede haber cierta limitación o privación en la criatura, ¿no?
Entonces eso me permitió como tener una visión metafísicamente coherente de la relación entre el bien y el mal. Y al encontrar eso en la Suma Teológica, entré a un convencimiento intelectual de que Santo Tomás tiene la razón. Y comencé a investigar ya temas más específicamente de la fe católica, ¿no? O sea, ya no meramente la cuestión teísta o del teísmo metafísico, sino ya específicamente asuntos de doctrinas particulares. Una maravilla, mi hermano. Bueno, nos quedan aquí en este caso dos preguntitas más en cuanto a lo testimonial, porque luego de esto vamos a entrar bien fuerte a este gran marco de trabajo intelectual apologético que ha llevado Dante Urbina desde los principios de su conversión y que a hoy en día han finalizado en una hermosa trilogía, pero ya nos vamos a meter allí. Siguiente pregunta, Dante. Entonces, listo. Tuviste un convencimiento intelectual de que es en la Iglesia Católica donde está la verdad. Pero el saber en dónde está la verdad no me implica vivir esta verdad. Porque como bien dicen incluso las escrituras, el diablo también sabe que Dios es verdad, pero no le hace caso. Entonces, ¿cuándo es que Dante Urbina o de qué manera es que Dante Urbina, aparte de su convencimiento intelectual, comienza a decir, no, es que también hay que vivir esta verdad con coherencia? Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Podría decir que el inicio de mi proceso de conversión, ya a un nivel espiritual, ya no meramente un asunto intelectual de estar convencido de que el catolicismo es verdad, sino procurar vivir conforme a eso, vendría por un regalo de Dios que me fue dado el 14 de febrero del año 2007. Tuve una experiencia bastante especial, sin ninguna señal externa, a decir verdad, fue puramente interior, no podría decir que como que hay algo milagroso o algo así, pero yo lo suelo describir como que me cubrió una luz de, una especie de luz espiritual en que llegué a una certeza y entendimiento de que todo debía ser comprendido desde el amor, que el amor es el fundamento, esencia, causa, fin último de todas las cosas. Yo buscaba el sentido de la vida y decía, voy a encontrar la verdad para tener el sentido de mi vida. Pero la verdad a un nivel puramente intelectual me había dado un convencimiento, pero no había llegado a esa plenitud de sentido. Llegué a esa plenitud de sentido cuando Dios me regaló la verdad, pero ya no meramente presentada como un convencimiento intelectual de que ciertas proposiciones son ciertas, sino la verdad que es la esencia de Dios, el amor. Primera Juan 4:8, Dios es amor. Entonces, se trataba de comprender las cosas desde el amor, la esencia misma de Dios desde el amor. Es una visión bastante metafísica, o sea, no se piense en un asunto sentimental o sentimentaloide del entendimiento del amor como enamoramiento o sentimientos, no, sino es un concepto metafísico fuerte, así como hablé del bien como lo ontológicamente fuerte, sólido, etcétera, encontré que la identificación plena, suma de ese bien es el amor. Y al tener esa experiencia, a partir de ahí, pues he procurado vivir conforme a eso, con idas y vueltas, con muchas fallas en el camino, muchas deficiencias día a día, etcétera, pero no he dado la vuelta atrás y no he perdido esa convicción, ¿no? Por la gracia de Dios he podido perseverar hasta el presente y espero por la gracia de Dios poder perseverar hasta el final en esta noción de que hay que vivir conforme al amor y esta lucha constante de vivir así. Y cuenta mi hermano con mi oración y la de mi familia para que así sea. Mi hermano, yo sé que precisamente como lo mostrabas ahorita, tú le tienes un gran amor y cariño a San Luis María Griñón de Montfort. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a conocer a este maravilloso santo y conociendo a este santo y su tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, cómo conociste el tema de la consagración para eventualmente también llevar a cabo el proceso hermoso de consagrarte a Jesús por María?
Bien. Mi proceso de... Es como que llegó en el momento exacto el tratar la verdadera devoción. O sea, yo había explicado que yo había llegado a un convencimiento intelectual de que el catolicismo es verdad. Y ese convencimiento intelectual fue como aproximadamente unos 3 meses antes de esa experiencia y conversión espiritual que tuve o que Dios me regaló. Pero en ese lapso de 3 meses es como que yo decidí dejar de lado la cuestión intelectual en el sentido de investigar para ver si el catolicismo es verdad o no, o para refutar otras opciones, etcétera. No. Me centré en investigar, o mejor dicho, en aprender única y exclusivamente para el fin espiritual. Por ejemplo, me ponía a leer la Biblia intensivamente y ya antes leía la Biblia, pero cuando leía la Biblia en medio de esta búsqueda sobre la verdad, pues era básicamente para ver si el catolicismo es o no verdad, ¿no? O sea, cuando uno está en un proceso de conversión, uno no asume que el magisterio católico es verdad y dice, ah, como el magisterio católico es verdad, entonces mañana me convierto. No, o sea, cuando uno no es católico, no asumes el magisterio católico como vinculante, entonces pasas por esos procesos como de investigación y análisis, incluido del magisterio mismo, ¿no? Entonces, mi lectura era muy intelectualista, pero luego ya cuando llegué al convencimiento, comencé con una lectura más espiritual y de ver qué es lo que Dios me quiere decir a mí. Comencé a ver películas de vida de santos, a hacer oración, a hacer meditación. Y al poco tiempo de eso, o sea, yo diría a las pocas semanas de estar iniciando esa circunstancia, podría haber sido 1 o 2 semanas, ahí sí no lo tengo ya las fechas tan exactas, pero en los inicios mismos ya de esa vivencia más espiritual, mi papá, que sabía que estaba interesado yo en las cuestiones filosóficas, religiosas, teológicas, aunque no sabía muy al detalle lo que estaba pasando en mí, pero externamente sí se podía ver que andaba leyendo esas cosas y de cuando en cuando hablaba un poco de esos temas. Él había ido a una misa por compromiso, ¿no? No es que él fuese un hombre muy comprometido con la iglesia o algo así, por un compromiso social, y dijo, mira, me regalaron esto, te puede interesar, te lo doy a ti. Y cayó en mis manos el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María de Montfort. Lo comencé a leer y básicamente lo que plantea es una espiritualidad de amor, ¿no? De esclavitud. Esclavitud, y eso claro, suena feo, y esclavitud de amor. Y eso es pues lo que era una ruptura total con mi forma de ser previa, porque yo no quería ser esclavo, yo quería ser señor absoluto, al punto que ni quería permitir que Dios exista, porque sería muy incómodo porque yo ya no sería el absoluto, entonces yo quería ser señor total, pero si Dios existe, Él es el señor, ya no soy yo, entonces yo no quisiera ser esclavo. Y además una esclavitud de amor, voluntaria, cuando lo que yo planteaba era uno tiene que imponer su voluntad de poder sobre los demás y etcétera, ¿no? Y que la humildad, el servicio son tonterías. Entonces, yo el encontrarme con ese camino de la esclavitud de amor a Jesucristo. Y suena como, bueno, en todo caso yo me puedo mostrar como un gran cruzado de Jesucristo, ¿no? Ah, pero ¿qué medio te da? Un medio muy humilde y sencillo. La humilde y sencilla Santísima Virgen. La Santísima Virgen María. Ahí está. Ese es el tratado de la verdadera devoción. Sí, bellísimo. Entonces eso, ¿no? O sea, era un choque total. Eh, Quien haya leído la filosofía de Friedrich Nietzsche y a su vez conozca la espiritualidad monfortiana se dará cuenta que es no sé, es alguien que está hirviendo y lo metes a una ducha agua fría, así. Eh, Me impresionó mucho el libro, me gustó mucho el tratado, el carácter sistemático del autor, es un auténtico tratado, o sea, te dice parte 1, parte 2.1, punto 2, punto 3, A, B, C, etcétera, o sea, está muy estructurado y eso a mí me ayuda mucho porque yo tengo como un hábito mental también muy, muy sistemático, muy estructurado, ¿no? Algunos tal vez podrá parecerles muy cuadriculado y bueno, ser así demasiado sistemático tiene sus ventajas y sus desventajas, pero en este caso me ayudó también ese carácter sistemático del tratado, ¿no? Y leyéndolo, pues yo tengo que ser coherente con lo que es verdad, o sea, siempre he procurado eso. Por debilidad puedo muchas veces no estar a la altura, pero al menos mi intención en principio, en general,
suele ser que yo quiero ser coherente con lo que es verdad. Entonces, si me encuentro que lo que está diciendo el Tratado de la Verdadera Devoción es verdad y está proponiendo un camino especial, maravilloso, corto, útil, bueno, querido por Cristo, etcétera, yo no tomarlo sería una tontería. Y el tratado propone una consagración a la Santísima Virgen, ¿no? A lo largo de 33 días de preparación y luego hacer un compromiso de ser esclavo de Jesús por medio de María. Y pues yo hice esa consagración y eso es lo que procuro ser día a día, ¿no? Un esclavo de Jesús por medio de María. Una belleza, mi hermano, totalmente. Bien, entonces llegados a este punto, Dante, ¿qué es la trilogía apologética que has llevado a cabo en tu trabajo intelectual, y valga la redundancia, trabajo intelectual apologético desde tu proceso de conversión? Cuéntanos, mi hermano, cuál es esta trilogía y, digámoslo así, hacer como un camino de por lo menos uno o dos argumentos de cada uno de estos eslabones apologéticos, dado que si de pronto hay alguien viendo, obviamente no vamos a poder acotar todas las dudas y objeciones que pueda tener alguien en este momento, pero que si por ejemplo en este momento hay un ateo, que pueda ver que hay razones para que obviamente se considere de manera coherente y racional el teísmo. Y aparte de esto, siguiendo la línea de la trilogía, bueno, si ya hay una persona que cree, pero que, por ejemplo, es un deísta, que, no, que piensa que jamás el Señor se ha revelado a su creación o que pertenece a cualquier otro tipo de religión no cristiana, bueno, que se pongan a plantearse de manera clara y coherente el cristianismo. Y de la misma manera, si es un cristiano bien intencionado viendo esta transmisión hoy o más adelante, que se puedan dar cuenta de que hay una iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Dante, ¿qué es esta trilogía y cómo la abordamos? Bueno, la trilogía apologética mía está estructurada, digamos, de forma externa, pública, en términos de libros. Mi libro Dios existe, mi libro ¿Cuál es la religión verdadera? Y más recientemente, mi libro ¿Cuál es la iglesia verdadera? El primer paso de esta trilogía es establecer el teísmo a nivel filosófico, es decir, que es verdad la proposición de que Dios existe. Por avanzar un argumento, prefiero hacer uno más o menos rápido que hacer dos demasiado mal, ¿no? Entonces, porque son 3 niveles y si multiplicamos son 6 argumentos, entonces ya es muy amplio, ¿no? Pero voy a básicamente presentarlos, ¿no? A ver, en el caso de la existencia de Dios, podemos partir de la constatación de que en el mundo existen relaciones de causa-efecto. O sea, esto es una verdad de la razón natural, no necesitas ser creyente, no hay que citar la Biblia, etcétera, ¿no? Algunos ridiculizan mi postura a veces como que yo, cuando estoy ante un auditorio secular para demostrar algo, voy a pasarme a citar la Biblia o decir Cristo, Cristo y te tienen que convertir. Es una total ridiculización. Quien conozca seriamente y con honestidad mi trabajo sabe que la metodología que yo sigo es que si estoy en un auditorio secular o en un contexto secular, como por ejemplo un debate universitario sobre la existencia de Dios, no le voy a citar Levítico o Gálatas. Lo que voy a hacer es dar argumentos con filosofía y ciencia. Dicho esto, entonces, podemos partir de la verdad de razón natural que podemos aceptar creyentes y ateos de que hay relaciones de causalidad en la naturaleza, en el mundo, en la realidad. Luego, estas relaciones de causa-efecto implican que si vemos un efecto, ha de haber una causa. Ahora bien, esta causa puede a su vez ser causada o no ser causada. Si esta causa que causó el efecto es causada, entonces retrocedemos a una causa de esa causa. Y esa causa anterior, también podemos preguntarnos de ella, ¿esta causa es causada o no es causada? Y si no es causada, perdón, si es causada, tendríamos que retroceder a una tercera. Y así sucesivamente, porque siempre podríamos preguntarnos, ¿y cuál es la causa? Y si hay una causa antecedente, no necesariamente en un sentido temporal, puede ser también en un sentido lógico u ontológico. Si vamos así atrás a causas antecedentes, para que se dé un efecto, tendría que pasar, por decirlo así, una infinita serie de causas. Pero un proceso infinito no puede pasar, no puede terminar.
porque el infinito por definición es interminable. Entonces se sigue que tiene necesariamente que haber una causa primera, es decir, una instancia, un ser que es causa de otros, pero que él mismo no es causado por uno antecedente. Entonces estamos hablando de una causa incausada. Y esto se conoce con el nombre Dios. Luego, Dios existe. Ahora bien, un deísta podría decir, bueno, pero uno puede creer en una causa incausada que está allí, pero no le importa nuestra vida, ni qué hacemos con nuestra vida, ni nada de eso. Entonces, no tiene ningún efecto práctico sobre cómo vivimos. Bueno, eso ya nos lleva al asunto de la religión, o sea, de la relación del hombre y Dios, religión, relación, ¿no? Que se asocia dentro de cierta línea etimológica al latín religare, que quiere decir reunir, volver a ligar, eso es una relación. Entonces, alguno podría, claro, decir, bueno, existe un Dios allá y punto, y a mí qué me importa y el que le importa mi vida. Es simplemente una causa incausada metafísica. Entonces, eso nos lleva al segundo nivel de apologética, que es la cuestión religiosa, y que tenemos que se va a defender específicamente la proposición de que el cristianismo es la religión verdadera. Y básicamente para probar esto, basta y sobra comprobar que Jesucristo es Dios encarnado. Si Jesucristo es Dios encarnado, fin de la historia, el cristianismo es la religión verdadera. O sea, el Islam, que te dice que simplemente Jesús es un profeta más, un profeta importante y todo eso, pero un profeta más y un ser humano y no Dios encarnado, el Islam sería falso. El judaísmo, en tanto divergente del cristianismo, en tanto hay un rechazo de Jesús como el Mesías, sería falso. El hinduismo, que no da ningún lugar a Cristo o le da lugares raros como un elemento más dentro de un conjunto de dioses o encarnaciones o reencarnaciones, pues tampoco vendría al caso, y similar cosa podría suceder con el budismo, más aún si consideramos las líneas de budismo no teísta. Entonces, eso, si se establece que Jesús es Dios encarnado, pues el cristianismo es la religión verdadera y todas las demás religiones del mundo no son la religión verdadera. Lo cual no quita que pueda haber elementos de verdad en otras religiones. De nuevo, hay gente que como no puede enfrentar mi postura, nomás hace caricaturización de mi postura y me caricaturizan como que yo dijese o implicase que no puede haber elementos de verdad en otras religiones. O sea, yo junto con San Justino Mártir y con el magisterio de la iglesia, sin problemas afirmo que hay semillas de logos, que hay elementos de verdad en otras religiones. Pero si vamos a hablar de esas religiones específicas en cuanto tales como verdaderas, o sea, estas religiones no tienen elementos de verdad que sean contrarios a la fe cristiana. O sea, no te pueden decir ninguna cosa que sea verdadera en esas religiones y que sea contraria a la fe cristiana. Y al mismo tiempo, cualquier cosa de verdad que tengan, la van a tener de modo parcial y combinado con errores, y no van a tener la plenitud propia de la religión cristiana. Así que con propiedad podemos hablar distintivamente del cristianismo como la religión verdadera, sin que por ello no pueda haber elemento de verdad en otras religiones. Es como, por ejemplo, si yo digo, esta es la auténtica marca de mayonesa y doy una marca de mayonesa, así que es la clásica que más se consume en un país, por decirlo así, o la marca tradicional que se valora, eso no quita de que haya otras mayonesas por ahí que puedan tener clara, huevo, elementos similares, elementos químicos similares de la fórmula, pero no son la mayonesa de la marca de tradición, por decirlo así, ¿no? Luego, si establecemos que el cristianismo es la religión verdadera, viene la cuestión de ya, pero de entre las religiones pero dentro del cristianismo hay un montón de grupos que proclaman ser el verdadero y pleno cristianismo. ¿Cuál de todos ellos tiene la razón? Y ahí la respuesta es que hay que buscar el estándar de Cristo, cuáles son las características que dio Cristo sobre cómo sería una iglesia establecida por él. Siendo que él estableció una iglesia, Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Más allá de las discusiones sobre la identidad de Pedro, que ni siquiera eso se necesita entrar en este punto, basta y sobra con que Jesús dijo, edificaré mi iglesia. O sea, habló específicamente de edificar y de una iglesia en singular. Luego, esta iglesia tiene que tener la característica de unidad, porque él dijo, mi iglesia. Y por lo tanto, ese es el estándar que he de buscar. También él orando al Padre, en Juan capítulo 17, dice, te ruego, Padre, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno.
En consecuencia, teniendo en cuenta el principio de unidad, yo tengo que decir, ¿cuál de todos los grupos cristianos disponibles tiene una visión fuerte del principio de unidad y puede plasmar el principio de unidad tal como lo ve Cristo? Y dentro de esa unidad hay que considerar la unidad doctrinal, porque la unidad de la que Jesús habla en Juan 17 no es simplemente una unidad de que la gente se quiere mucho, aunque tenga creencias distintas. Porque Jesús y el Padre, porque él habla de su unidad con el Padre, no es simplemente una unidad de amor, pero que ellos tienen discrepancias doctrinales, pero las dejan de lado porque son discrepancias doctrinales que no importan, ¿no? O sea, el Padre y el Hijo están en una misma mente, ¿no? En consecuencia, la unidad de la iglesia tiene que ser una unidad doctrinal también. Y ahí me encuentro con que la única de las diversas opciones disponibles para cubrir ese estándar es una iglesia con un magisterio que sea realmente vinculante. Y eso es lo que tiene el catolicismo. Ergo, el catolicismo corresponderá a la verdadera iglesia. Totalmente. Es muy bueno ya empezar en esta etapa de apologética católica, escuchar a Dante con sus famosas conclusiones, porque por ejemplo cuando se está en el tema de la existencia de Dios, eso es, por tanto, Dios existe. Una maravilla. Y hoy en día escucharlo, ergo, la Iglesia Católica es la verdadera, ya es una maravilla completa. Yo esta trilogía la veo muy bonita en el sentido, por ejemplo, tomando una analogía como El Señor de los Anillos. Uno ve, por ejemplo, en la uno del Señor de los Anillos, bueno, ¿de qué se trata todo esto? En la 2, bueno, ¿cuál es el camino que estamos siguiendo? Lo mismo que con el libro, entonces, ¿Dios existe? Luego, entonces, ¿cuál es la religión verdadera? Y al final, en El Señor de los Anillos, el final de la trilogía es coronar al rey. Y yo creo que este final de la trilogía, con cuál es la iglesia verdadera, yo creo que cuando nosotros demostramos cuál es la iglesia verdadera, no estamos haciendo otra cosa que coronar al rey, coronar a Jesucristo, porque como muchas otras veces y en otros videos lo ha dicho incluso el mismo Dante, nosotros no estamos por el solo Cristo, nosotros estamos por el todo Cristo. Y es un Cristo con cabeza, es un Cristo con cuerpo, con iglesia, con mamá, con santos, con papa y con magisterio. ¿Qué dice O mi sea, un hermano? rey con reino. Exacto, un rey con reino. Amén. Una maravilla. Bueno, Dante, Porque ¿cómo cuando es se el...? habla del Sí, reino, cuando se habla del reino muchas veces se piensa solo en el fin último de los días, en que estarán los elegidos, los salvados y no sé cuántos. Y no, o sea, el reinado de Cristo es a lo largo de la historia. Y la expresión de su reino previo a la conclusión escatológica es la iglesia, ¿no? Entonces, exacto. hablar de Cristo sin iglesia o simplemente con una cosa desestructurada de miembros invisibles por aquí y por allá es negar un concepto fuerte de reino y nosotros no le vamos a negar eso a Cristo. Sí, totalmente. Eso cuando uno escucha que no, es que la iglesia es invisible, todo, pues todos caben, como decía Casanova, todos caben en una iglesia invisible, todo el mundo cabe, obvio. Entonces sí, es muy complejo, pero exacto, esto es un rey con reino, maravilloso. Mi hermano, tengo unas preguntitas entonces precisamente con base en este último libro de la trilogía, que es La Iglesia Verdadera, que precisamente allá de fondo veo esa linda portada. Entonces, eh, yo creo que las preguntas serían las siguientes, porque claro, hay personas que desconfían de si sumarse a las filas de la Iglesia Católica y muchas veces entendiendo que la Iglesia Católica es la verdad, pero se ha notado que la gran mayoría de personas el mayor obstáculo que tienen es la autoridad. El mayor obstáculo que tienen para sumarse a la Iglesia Católica es la autoridad. Y precisamente esta autoridad tiene un nombre y es el magisterio. Entonces, la primera pregunta, hermano, sería que el católico confíe en el magisterio. Para la definición de doctrina, implica que está renunciando a su capacidad para pensar. Bien, me ha gustado mucho cómo has enfocado el asunto. Bueno, haciendo gala, ¿no? Del nombre del canal, Enfoca tu Fe, ¿no? El buen enfoque en la pregunta. Cómo la objeción de fondo de muchas personas es un tema de rechazo a la autoridad. Porque
así como la gente puede dar argumentos intelectuales para justificar ciertas cosas que puedan estar viviendo mal, así como, por ejemplo, alguien vive como ateo, y no es que se haya hecho ateo porque leyó a Stephen Hawking, sino uno ya vive y asumió el ateísmo, etcétera, pero eventualmente se puede justificar diciendo, no, es que Stephen Hawking en su libro dice tal cosa, y tal vez ni ha leído el libro, sino simplemente acude a eso porque le disgustaría cambiar de vida, ¿no? Igualmente, nosotros encontramos que una noción de magisterio, de sujetarse a un magisterio, sujetar la mente misma de uno, ¿no? Suena pues como a lo peor. Entonces muchos pueden estar pensando que esto implica eliminar la mente. Entonces que uno, si es católico, no puede pensar, no puede razonar, que es una suerte de apagar la mente o que uno pierde su capacidad para pensar. Bueno, es una total falacia, un desconocimiento. Ya lo decía el gran Chesterton, para entrar en la iglesia tenemos que quitarnos el sombrero, no la cabeza. No se te pide quitarte la cabeza para ser católico, se te pide quitarte el sombrero. Entonces, frente a esta objeción de que el que se confía en un magisterio para definición de doctrina implica renunciar a nuestra capacidad para pensar, quiero responder considerando los siguientes aspectos. En concreto, tres aspectos. Primero, el magisterio por sí mismo no elimina la capacidad para pensar. Eso es un absurdo que se está imponiendo como premisa, pero no está demostrado. Pensar que el magisterio, por dar definiciones doctrinales vinculantes, elimina la capacidad de pensar, es tan falaz como pensar que los límites de una carretera eliminan la capacidad para conducir. Lo que hacen los límites o definiciones es establecer un cierto marco por donde se debe ir, no eliminar la capacidad misma. O sea, hay una falacia non sequitur en quien piense que porque se ponen unos lineamientos o unos límites, se está eliminando la capacidad. O sea, total falacia non sequitur. O sea, el que no sabe pensar es el que está haciendo tal tipo de objeción, ¿no? De que se elimina la capacidad para pensar. Y es curioso que aceptemos perfectamente que se deben establecer normas de forma vinculante y límites y reglas sobre cómo conducir automóviles, pero de ningún modo queramos aceptar que se puedan establecer definiciones y límites sobre algo tan crucial como la verdad doctrinal dentro del cristianismo. O que planteemos esquemas en donde, bueno, sí, se pueden establecer límites o restricciones, pero cada uno es libre de examinar esos límites y restricciones. Y claro, cada uno lo va a hacer según su interpretación. Entonces, en la práctica es como que cada uno juzga las normas de tránsito y si dejamos a los conductores en el tráfico que cada uno juzga las normas de tránsito a su modo, cada uno puede decir, yo sí reconozco la autoridad del policía, claro está, nosotros sí tenemos policías. Ah, pero cuando un policía de tránsito en concreto te para, tú dices, no, jefe, es que yo acá tengo una interpretación distinta sobre esto del manual para conducir, así que usted no es vinculante y yo puedo seguir como me dé la gana, ¿no? Entonces ahí se tendría una suerte de magisterio no vinculante, que es como una ley muerta, pues, ¿no? Como lo sería una norma de tránsito dentro de esta analogía. Dos, segunda consideración. El magisterio da un muy amplio margen para ejercer la libertad de pensar. Miren, así como respetando los márgenes de la pista y las normas de tránsito, un conductor tiene una enorme libertad para conducir en diversas partes de la ciudad, para ir por aquí o por allá, el magisterio igual nos da una enorme libertad para pensar. Hay quienes piensan que solo puede haber libertad si esta es absolutamente irrestricta, pero eso es un absurdo. Sería como que un muchacho diga, yo no soy libre en el fútbol porque no se me permite ir con el balón fuera de la cancha o tocarlo con la mano cuando me plazca. O sea, una total tontería. Hay gente efectivamente que piensa que solo puede ser libre si es una libertad absoluta y restricta donde no haya límites. No, o sea, en un juego de fútbol uno puede jugar libremente, pero igual hay un marco. O sea, si la pelota cae fuera de la cancha, es fuera y no puedes seguir pateando por ahí en la dinámica de juego o no puedes meterla al arco con la mano, ¿no? Entonces, hay que decir que el magisterio católico solo ha definido de forma vinculante un conjunto muy específico
de doctrina. No tiene definiciones obligatorias sobre a qué hora debemos cepillarnos los dientes o cuánto debe ser la tasa de interés puesta por el Banco Central de Reserva o cosas así. De hecho, el magisterio ni siquiera se ocupa de darnos definiciones sobre todos y cada uno de los versículos bíblicos. Lo que da son definiciones doctrinales que debemos como católicos respetar y por tanto no contradecir. Pero dentro de eso se da un amplio margen para el análisis y la interpretación bíblicas. La Iglesia define doctrinas, no versículo por versículo. Así, por ejemplo, el especialista Anthony Maas, en su artículo Biblical Exegesis, publicado en la Enciclopedia Católica, volumen 5, dice: el intérprete católico está vinculado a adherirse a la interpretación de textos que la Iglesia ha definido explícitamente o implícitamente. El número de estos textos es pequeño, de modo que el intérprete puede fácilmente evitar cualquier transgresión de este principio. Entonces hay muchos temas que el magisterio católico ha dejado en un margen opinable. Por ejemplo, puede haber diversas visiones sobre la predestinación, siempre y cuando no se niegue el libre albedrío y no se caiga en ciertos extremos condenados por la Iglesia, claro está. Pero dentro de esos márgenes hay amplia posibilidad de tener diversas visiones sobre el asunto. Asimismo, la interpretación sobre el carácter literal o no literal de los días del Génesis es algo que tiene margen para el católico. O el destino exacto de los niños muertos sin bautizar es algo que no está absolutamente definido. Hay unas ideas, unos lineamientos de pronunciamiento del magisterio, pero no es que se haya dado una definición exacta de qué pasa. Ahí hay espacio para el análisis teológico. El tercer y último punto es que el católico que asiente a una verdad del magisterio está ejerciendo su capacidad intelectual. No está dejando de pensar, sino está ejerciendo su pensamiento, porque para asentir a una verdad hay que entenderla. El católico asiente las verdades de fe definidas por el magisterio como algo en lo que compromete su entendimiento. Y precisamente porque ama la fe, un buen católico va a querer entender y profundizar esas verdades lo más posible. En otras palabras, va a pensar, va a aplicar su pensamiento. Por ejemplo, yo desde que me he vuelto católico nunca he caído en una pereza intelectual de quedarme cómodo en simplemente creer sin entender. O sea, si alguien plantea que ser católico implica una pereza intelectual y que, ya, el magisterio me dijo, entonces yo ya no tengo que entender nada, solo creer y decir amén, amén, aunque no entienda nada, tal persona no entiende nada sobre el catolicismo. Yo nunca me he visto en una circunstancia de pereza intelectual por ser católico. Al contrario, he entrado en un maravilloso camino de comprender y profundizar cada vez más las verdades de la fe. No es una negación del intelecto, sino la elevación del intelecto hacia un maravilloso mundo de verdades. Una maravilla. Precisamente sobre eso iba a ser la segunda pregunta, y es que, ¿qué hay entonces de estas personas que la mayoría los he visto en redes sociales, pero que preguntan qué hay entonces, obviamente, con los católicos, a los que nos culpan de pereza intelectual por confiar que el magisterio defina una doctrina? O sea, si el magisterio define una doctrina, entonces nosotros lo tenemos que creer puntualmente, y entonces ya eso nos acusan a nosotros de pereza intelectual. Pues pienso yo, no lo sé. Digo y pongo como ejemplo a mi buen amigo San Agustín, que decía que nadie ama lo que no conoce. Y en ese orden de ideas, San Agustín, que era un buen católico, ¿será que San Agustín también sufría de pereza intelectual? Sí, buen punto, ¿no? ¿Será que San Agustín sufría de pereza intelectual? O Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, sufrían de pereza intelectual. Y ojo, Santo Tomás de Aquino veía el magisterio como regla infalible. Y no vamos a decir que era un perezoso intelectualmente, ¿no? Bien, sobre esto en primer lugar hay que decir que es una falacia de hombre de paja, ¿no? O sea, sí hay protestantes que caricaturizan o malentienden la postura católica, arguyendo que la confianza de nosotros los católicos en el magisterio es una suerte de pereza intelectual, pero efectivamente, como muy bien dices,
Se puede culpar de pereza intelectual a grandes intelectuales católicos como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Roberto Belarmino, San Francisco de Sales, San Alfonso María Ligorio, el mismo San Luis María Griñón de Montfort, Karol Wojtyla, ¿no?, que es el Papa Juan Pablo II y que es una eminencia filosófica, Joseph Ratzinger, que es un teólogo gigante, o sea, católicos y protestantes creo que podríamos confluir en reconocer la gigantesca talla intelectual de Ratzinger. Y todos ellos asintieron a las definiciones del magisterio como infalibles. Y no son ningunos perezosos intelectuales. Así que pensar que es intrínseco al católico o al catolicismo la pereza intelectual sería como negar la existencia de estas personas que son católicos. Ellos no eran modernistas o gente que negaba doctrinas o la infalibilidad del magisterio. Creían tal como tú y como yo. Entonces, es curioso que varios protestantes culpen a católicos de pereza intelectual por asentir al magisterio, estando extremadamente lejos del esfuerzo intelectual de estos titanes que acabo de referir. Entonces, como católico, yo perfectamente puedo y en la medida de mis posibilidades debo profundizar en herramientas para entender mejor la fe. Así uno como católico puede meterse a aprender hebreo, arameo, griego, contexto histórico, filosofía, teología, patrística, y en ello puede hacer su mejor esfuerzo. Un católico puede hacer eso. Pero a diferencia del teólogo protestante que depende de su mejor esfuerzo para tener una teología correcta, como declaró William Lane Craig en alguna ocasión, el católico bien hace su mayor esfuerzo. O sea, acá la diferencia no es tanto el tema del esfuerzo, ¿no? Y de ahí que haya grandes exégetas y filósofos de una calidad o talla intelectual perfectamente comparable a la de Craig. Pero el punto es el siguiente, que no dependen de su propio esfuerzo para tener una teología correcta. Sí, está bien, hay personas católicas, intelectuales católicos que realizan un esfuerzo, y así también tienes al protestante William Lane Craig realizando un esfuerzo. Pero en el caso de William Lane Craig, él mismo dice que hace su mejor esfuerzo por tener una teología correcta. En cambio, en el caso del católico, recibe un depósito de fe. Entonces, en lugar de confiar en su propio esfuerzo para ello, confía más bien en un regalo de la gracia, el magisterio de la iglesia. Entonces, aquellos protestantes que hagan depender el tener la teología correcta, lo hagan depender de hacer su mejor esfuerzo, están cayendo en una suerte de pelagianismo teológico, quieras o no. Entonces, acá estamos hablando de una noción más fuerte, gracia. O sea, muchas veces los protestantes hablan, la gracia, la gracia, la gracia, como que los católicos no creyesen en la gracia. Pero cuando se trata de construir la teología, los católicos creemos en la gracia fuertemente de un regalo en paquete dado a la iglesia, el depósito de fe, y que también se le ha dado a la iglesia el regalo, por gracia, de preservarlo. Pero cuando se trata de la visión protestante, entonces cada uno dice, no, nosotros hacemos nuestro esfuerzo intelectual con hebreo, arameo, griego, etcétera, ¿no? Y cada uno tiene que ser su propio teólogo. Entonces eso es un pelagianismo teológico. Ya no está la confianza ahí en la gracia. Parece que su confianza en la gracia meramente es para un asunto de la salvación por la sola fe, la sola gracia, pero cuando se trata de la construcción teológica, ahí sí Dios ya se olvidó de la gracia, o nos dejó a cada uno con su interpretación y su supuesta iluminación del Espíritu Santo, contradiciéndose entre sí todos. Eso es bastante problemático y en el fondo dejar en mal lugar al Espíritu Santo. Entonces, el solo hecho de que uno confíe en una instancia infalible no implica automáticamente caer en pereza intelectual. Por ejemplo, a los protestantes que nos acusan de este tipo, con este tipo de argumento, ¿no? A los católicos, yo les diría, ¿les parece válido que a ustedes, protestantes, los acusen de pereza intelectual solo porque creen en la Biblia como infalible? Ciertamente no. Pero resulta que de hecho los ateos suelen acusar a los cristianos de pereza intelectual por creer que la verdad está infaliblemente en la Biblia. Entonces, resulta que estos protestantes no aceptan este tipo de acusación por parte de ateos, pero sí aplican exactamente la misma lógica a los católicos. Se trata evidentemente de un doble estándar. Completamente, así es, mi hermano. Incluso hablando desde el tema de la confianza,
precisamente qué responder entonces a estas mismas personas que normalmente dicen que cuando un católico confía como infalible en el magisterio, o sea, cuando un católico confía que el magisterio es infalible, entonces el católico está dando un salto al vacío o que tiene entonces una confianza ciega. Yo me pregunto si estas personas que normalmente hablan de esta confianza ciega, también ven una confianza ciega en lo que normalmente dice desde el púlpito su pastor, o si también obviamente desdeñan de lo que diga el pastor, porque yo no puedo confiar ciegamente, en lo único que yo puedo confiar ciegamente es en lo que diga la Biblia y punto, pero es que el problema es que lo que diga la Biblia se convierte únicamente en su propia interpretación, ya que el de la silla del lado, el del frente, el del diagonal y el de dos garajes más abajo de este, van a estar pensando completamente diferente. Entonces, ¿quién será aquí el de la confianza ciega? Es un muy buen punto, ¿no? Porque es como que se pone en el paradigma de que, el católico es el de la confianza ciega, etcétera, ¿no? Como que ese no pudiese ser un problema que se plantease también para creyentes protestantes. De hecho, los ateos suelen acusarnos en general de que los cristianos tenemos una confianza ciega en la Biblia por creerla como infalible. Entonces, a empezar por ahí, por esa consideración, ¿no? Por lo tanto, es decir que esta acusación que muchas veces realizan ciertos protestantes contra católicos muestra que tienen un modo de razonar tipo ateo, razonan como ateos. Porque miren, varios ateos dicen, el cristiano confía en la infalibilidad de la Biblia y con ello renuncia a su capacidad de pensar y está dando un salto al vacío con una confianza ciega. Exactamente lo mismo que nos están diciendo esos críticos protestantes a nosotros los católicos, los ateos se los dicen en la respectiva instancia. Entonces es una forma atea de pensar. Entonces se verifica en este punto que algunos, yo no digo todos, pero algunos protestantes razonan como ateos, al menos sobre este tipo de aspectos, pues aplican al catolicismo una crítica que sigue exactamente la misma lógica que la que ateos aplican al cristianismo y a la Biblia en general. En segunda instancia, hay que decir que la confianza en el magisterio que tenemos los católicos no es una confianza ciega, es una confianza razonable o una fe razonable. Miren, así como del solo hecho de que un cristiano sea católico o protestante confíe en la Biblia como palabra infalible, no se sigue que esa sea una confianza ciega. Asimismo, del solo hecho de que un católico confíe en el magisterio como instancia infalible de definición de doctrina, no se sigue tampoco que sea una confianza ciega. O sea, es un non sequitur. Del solo hecho de confiar en algo como instancia infalible, no se sigue que sea confianza ciega. Por ejemplo, la confianza en la Biblia por parte del cristiano no es una fe ciega, es una fe razonable, pues hay razones que nos llevan a darle credibilidad a la Biblia. Similarmente, la confianza en el magisterio por parte del católico no es una fe ciega, sino una fe razonable, pues hay también razones que nos llevan a la confiabilidad del magisterio. La clave de esto está en la protección del Espíritu Santo. Piensen, ¿por qué un cristiano confía en la Biblia? Porque cada versículo, agarró cada versículo y de cada uno hizo una verificación histórica, racional, filosófica, teológica, biológica de cada versículo, desde Génesis 1.1 hasta el último Apocalipsis. No. Al final de cuentas, seamos sinceros. ¿Por qué un cristiano confía en la Biblia como infalible? Porque la ve como palabra de Dios inspirada, o sea, que viene del Espíritu Santo. Entonces, la clave por la cual un cristiano confía en la Biblia es por el Espíritu Santo. Ahora bien, puede, claro está, y en general un buen cristiano debe tener conocimiento de señales que nos llevan a la confiabilidad de la Biblia, como por ejemplo la confiabilidad histórica. Yo mismo he escrito argumentos defendiendo la historicidad de Antiguo y Nuevo Testamento, en particular bastante sobre el Nuevo Testamento. He desarrollado mucho trabajo público de defensa del Nuevo Testamento, pero de nuevo, mi trabajo público no es que yo agarré Mateo 1.1 y cada versículo lo justifiqué hasta llegar a Apocalipsis. O sea, de todas maneras hay un trabajo general, una instancia que se toma, digamos, en conjunto, pero cuando uno encuentra elementos suficientes de juicio, puede dar un paso razonable. Tal vez no haya verificado todo versículo posible. Yo mismo no he verificado todo versículo posible y no creo que haya cristianos sobre la tierra que tenga certeza absoluta de la solución de absolutamente todas las dificultades bíblicas que pueden plantearse a nivel arqueológico, histórico, teológico, etcétera.
pero llegamos aún así con una cierta evidencia suficiente, una confianza razonable sobre las escrituras. Entonces, análogamente, un católico puede hacer algo así con respecto al magisterio. Y así como en las escrituras la clave está al final de cuentas en el Espíritu Santo, pues lo mismo aplica al magisterio. Lo que uno entiende como católico es que el Espíritu Santo protege a su iglesia a lo largo de la historia. Entonces, nosotros los católicos no somos tontos que creemos que un grupo de hombres falibles reunidos, por ejemplo, en concilios, dan por sí mismos un resultado infalible. No somos tontos, no pensamos que los hombres falibles por sí mismos dan un resultado infalible. Lo que creemos es que el Espíritu Santo tiene poder, que el Espíritu Santo tiene poder que puede proteger a esos hombres falibles, que son en sí mismos falibles, para en circunstancias específicas, como dar una definición oficial de doctrina, en una instancia como por ejemplo un concilio ecuménico, no fallen, no hierren. No estamos confiando en los hombres falibles acumulados a lo largo de la historia. Lo que estamos confiando es en que el Espíritu Santo tiene poder para protegerlos de fallar. Ese es el punto. Y si algún protestante no cree que el Espíritu Santo pueda obtener un resultado infalible con hombres falibles, hay que informarles que ya lo hizo varias veces con los libros de la Escritura. Todos los autores de la Biblia fueron hombres falibles, ¿verdad? Piensen eso, amigos protestantes, cuando nos critican al magisterio católico porque, oye, pero son hombres falibles. El 100% de los autores bíblicos fueron hombres falibles. Piensa, por ejemplo, en el caso de David, el autor de los Salmos, ¿no? ¿No fue acaso un hombre muy falible, ¿no? Y que tuvo varias fallas, pero el Espíritu Santo tiene poder y puede protegerlo de modo tal que escriba escritura infalible. Entonces ya el Espíritu Santo ha dado muestras de que tiene poder para, con autores o con hombres falibles, dar lugar a un resultado infalible como lo es la escritura. Entonces, eso es lo que tenemos que entender y esto se trata de una fe razonable. Ahora, cuidado con la falacia de hombre de paja. Yo no estoy diciendo que el magisterio es exactamente igual a la Biblia. Lo que estoy diciendo con esta comparación es simplemente que el solo hecho de confiar en una instancia infalible, como es la Biblia para católicos y protestantes y el magisterio para los católicos, no implica necesariamente que se trate de una confianza ciega. Asimismo, he de aclarar algo. Miren, en mi libro, ¿Cuál es la iglesia verdadera? En la página 46 yo digo lo siguiente. Si cada protestante cree que el Espíritu Santo puede iluminarlo las 24 horas del día y los 7 días de la semana, tan difícil es creer que pueda iluminar a la iglesia para que no caiga en el error en aquellos casos muy concretos en que realiza definición de doctrina. Entonces, nótese el punto, ¿ah? Esto es lo que digo, que se considere esto. Y en efecto, si se confía en que el Espíritu Santo puede asistir a cada creyente individual, ¿con cuánta más razón no habría que confiar en que el Espíritu Santo asistirá a la iglesia que ha venido a lo largo de la historia en instancias tan cruciales como definir doctrina, de un modo tal que será tomado como vinculante por la gran mayoría de cristianos, siendo que los protestantes son un conjunto de grupos que vienen tardíamente del siglo XVI en adelante? Y de hecho, los 7 primeros concilios ecuménicos son aceptados por católicos y ortodoxos, o sea, la cristiandad en bloque. Entonces, el Espíritu Santo ahí dejando, que fallen, pues no hay problema, y se lo van a tomar esto como regla vinculante, pero que fallen, no importa. No es muy razonable. Ahora, para evitar malentendidos, porque en general las críticas a mi trabajo se basan en hombres de paja, no en lo que yo digo, sino en hacer parecer que yo digo algo que no digo y luego se ataca a ese algo que yo no digo. Para evitar malentendidos, ¿no? Y falacias de hombre de paja. Hay que leer bien lo que escribo. Lo que yo dije es, si cada protestante cree que el Espíritu Santo puede iluminarlo las 24 horas y los 7 días de la semana. Yo no digo que cada protestante cree que el Espíritu Santo específicamente lo ilumina las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Lo que yo digo es que puede iluminarlo. Y en principio todo protestante debería estar de acuerdo con esa frase correctamente entendida. O sea, si se va a ridiculizar esto con base en un malentendido, con base en una distorsión de lo que estoy diciendo, pues ya es problema de quienes hagan eso. Pero en principio todo protestante debería estar de acuerdo con que el Espíritu Santo puede iluminar durante esas instancias o tiempo. Entonces, es obvio que el Espíritu Santo, como Dios omnipotente que es, puede iluminar a toda persona que quiera durante todo el tiempo que le dé la gana.
Yo no digo que cada protestante afirma que el Espíritu Santo haga eso, sino lo que digo es que cada protestante y cada cristiano en general debería afirmar que el Espíritu Santo puede hacerlo y está en su poder hacerlo. Y si está en su poder hacerlo, ¿qué mejor ocasión de aplicar ese poder que en los casos de definición de doctrina por parte de la Iglesia, que históricamente ha tenido mayor presencia y relevancia, la Iglesia Católica? El último punto para refutar esta objeción que me presentas es considerar los casos de conversos al catolicismo. Porque miren, hay protestantes que caricaturizan la postura católica presentando esta como si fuera una especie de, oh, voy a creer en el magisterio, que el magisterio es infalible porque el magisterio dice que es infalible. O sea, hay un montón de gente que he visto por ahí ridiculizando, ¿no? Ah, los católicos hacen un razonamiento circular, dicen, voy a creer que el magisterio es infalible porque el magisterio dice que es infalible. Pero eso queda claramente refutado, por ejemplo, por el hecho de los conversos al catolicismo. Porque los conversos al catolicismo no parten de la premisa de que el magisterio católico es infalible, porque precisamente al no ser católicos no lo ven como una regla vinculante. Pero eventualmente el hecho de que se conviertan es muestra de que sin partir de la premisa, que sería una petición de principio en ese caso, de que el magisterio católico es infalible, llegan a hacerse católicos, incluyendo la creencia en la infalibilidad del magisterio, al menos en los momentos específicos de hacer definición oficial de doctrina. De este modo, resulta que hay grandes intelectuales, ateos y protestantes, que se han convertido al catolicismo. Gente como Edward Fesser, que es un ex ateo y uno de los más grandes tomistas de la actualidad, llamado por la National Review, cito, uno de los mejores escritores contemporáneos sobre filosofía. O piensa en Scott Hahn, ex protestante y doctor en teología sistemática por la Marquette University y profesor de la Franciscan University of Steubenville. O piensa en un gigante filosófico como Peter Kreeft, ex protestante y PhD por la Fordham University y profesor del Boston College. Entonces, ellos no partían de la premisa de que el magisterio católico es infalible, pero examinando la cuestión a la luz de la Biblia, la historia y la razón, llegaron a convertirse en católicos, con todo y la creencia incluida de la infalibilidad del magisterio para definir doctrina. Entonces, esto muestra que para llegar a creer la proposición, el magisterio es infalible, no es necesario caer en un razonamiento circular de decir, oh, esto debe ser así porque el magisterio lo dice y el magisterio es infalible, entonces si dice que es infalible debe ser cierto. No es así, por favor, o sea, es una caricaturización. Gente como Edward Fesser, Scott Hahn y Peter Kreeft no son tontos que dan un salto al vacío con una fe ciega, sino más bien personas inteligentes que han examinado el asunto y han llegado informadamente a la conclusión de que pueden confiar en el magisterio con una fe razonable. Una belleza, mi hermano. Dentro de lo que estás diciendo, se me viene a la cabeza de manera muy puntual el trabajo actual que está haciendo nuestro buen amigo en común, Hugo Delgado, sobre el tema del deísmo eclesial, donde normalmente el protestantismo, que siempre dice amar tanto al tema del Espíritu Santo, son básicamente los que desdeñan y hacen ver al Espíritu Santo como que se equivocó durante tanto tiempo y que antes más bien nosotros como católicos somos los que más realmente amamos al Espíritu Santo porque confiamos en su acción durante todo el tiempo histórico que lleva de existir la iglesia. En ningún momento se ha podido equivocar porque es que es la promesa que hizo Jesucristo a la iglesia, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Entonces, si en algún momento las puertas del infierno prevalecieron frente a la iglesia, entonces eso es decirle a Jesús mentiroso. Eso es no creerle a Jesús. Y precisamente como lo que ya había dicho el día de hoy, es que una cosa es creer en Jesús, otra cosa es creerle a Jesús. Y nosotros le creemos a las palabras de Jesús, completas, no a pedacitos, o este porque me conviene o el otro no me conviene. Entonces me parece que es un punto espectacular, obviamente, verlo desde esa parte. Pero también veo de manera muy importante las personas que no solamente pueden estar viendo este video, los que lo van a ver más adelante, sino las personas que en este momento tienen como tanta sed de la verdad y que básicamente escuchan entonces a estas personas
que en redes sociales vienen entonces despotricando y diciendo esto o sacando hombres de paja sobre la iglesia. Y me preocupa también entonces las respuestas que desde la postura católica a veces se termina dando, o cuando se aceptan debates a la ligera, o cuando se empiezan a dar entonces respuestas que realmente no vienen en consonancia con el magisterio, con el catecismo de la iglesia, cuando son más temas de ego, de soberbia o de circo, que vuelven entonces la fe más bien como una payasada en redes sociales. Yo te quisiera pedir, mi hermano, un consejo para los que en este momento quieren realizar bien intencionadamente un trabajo apologético en la Iglesia Católica, cómo hacerlo o qué canales y herramientas en realidad sí escuchar, ver, consumir, porque muchas veces se termina afectando la propia espiritualidad y el razonamiento católico cuando se basa todo en este medio que básicamente podría ser más un show. Lo primero es hacer la apologética a los pies de Cristo. Procurar tener siempre presente el estándar de Cristo. El que simplemente se llene de conocimientos, se llene de su ego, se infle simplemente de sus objetivos y sus números y sus intereses o monetizaciones, visualizaciones, ventas o lo que sea, va a caer y va a hacer daño a la iglesia. Hay muchos autoproclamados apologistas que hacen mucho daño a la causa, ¿no? Muchas veces no hay caridad en la forma en la que actúan. En ocasiones son desobedientes a la enseñanza misma del magisterio de la iglesia. O sea, me preguntan qué recomendaría yo leer, los documentos del magisterio de la iglesia en primera instancia, porque hay que estar bien informado sobre qué es lo que va a defender uno. Hay los que tienen unos cuantos estudios de teología o ni siquiera cuentan con estudios de teología y se mandan a esto y pues terminan defendiendo sus propias opiniones y perspectivas en lugar de la enseñanza de la iglesia. Hay que acompañar mucho la apologética de la oración. Si no se hace oración, si no se une la oración a la apologética, esto va hacia abajo. Y uno puede crecer y tener un montón de suscriptores y alcances y un montón de gente que lo esté siguiendo, pero en realidad algo que se haga sin la oración tarde o temprano va a terminar haciendo más daño. Claro que muchas veces esta gente no se va a dar cuenta porque como vive muy centrada en sí misma, no puede ver realmente el efecto espiritual que está teniendo sobre otros, ¿no? Ahí viene el tema del amor al prójimo. O sea, la apologética tiene que ser hecha con amor al prójimo. Y con esto no me refiero a simplemente ser respetuoso con las personas con las cuales dialogamos o debatimos. Eso debería darse en principio por sentado. Lamentablemente no es así. Pero ahorita más que nada lo que quiero enfatizar es el amor por las personas que pueden llegar a escucharnos. Eso es importante. O sea, preguntarnos qué efecto va a tener esto sobre la vida espiritual de las personas que puedan escuchar lo que yo digo o ver lo que yo hago. Eso hay que tenerlo siempre presente. Entonces, lo que yo sugiero es que si encuentran canales, libros, espacios, etcétera, de apologistas católicos que tratan de seguir estos estándares, en principio vayan por ahí. O sea, no les digo necesariamente sigan al que tiene más conocimiento, porque eso es discutible. Más bien, el que quiera hacer las cosas bien por Cristo lo va a hacer con excelencia y lo va a hacer con rigurosidad y buen conocimiento. El que de verdad lo hace por amor se va a esforzar. Por ejemplo, si yo quiero hacer una cena por amor, si me mueve el amor lo voy a buscar hacer bien. Igual, un apologista que de verdad esté movido por el amor va a buscar formarse bien. No va a estar con tonterías. Más importante que el conocimiento para la apologética es el amor. El que tenga auténtico amor va a conseguir el conocimiento necesario. Y además, esto no es un jueguito meramente humano. La idea es que el Espíritu Santo esté actuando en nosotros. Y para eso lo fundamental es la disposición a actuar por amor e incluso estar dispuesto a hacer sacrificios por amor o hasta ser sacrificado por amor. Hacer apologética en serio muchas veces va a implicar ganarse muchos problemas.
pero nosotros estamos para comprometernos con Cristo, independientemente de los problemas. Amén. Así es. Bueno, ya para ir aterrizando en esta excelente entrevista, este diálogo tan bonito que he podido por fin tener con mi gran amigo Dante Urbina para este canal donde tratamos de enfocar nuestra fe de la mejor manera. Quiero anunciar precisamente con este tema pues que acabamos de hablar, que muy próximamente en este canal vamos a tener un retiro espiritual especialmente para ustedes, para los que siguen este canal. ¿Cómo? Como agradecimiento. Va a ser un especial por los 10,000 suscriptores que ya estamos próximos a alcanzarlos. Entonces, tan pronto los vamos a alcanzar, vamos a hacer un retiro espiritual, pero para reavivar la llama espiritual de todos ustedes. Porque yo sé que hay muchos que se han llenado intelectualmente de muy buenas razones, que están súper bien preparados para defender nuestra doctrina, para defender nuestra religión, para defender la existencia de Dios. Pero muchas veces se ha descuidado el tema de la espiritualidad, el tema de la oración, el tema de nuestra vida de fe. Entonces la idea es hacer un retiro espiritual para hacer un alto en el camino y volver a reavivar esa llama. Entonces, les quiero contar que en este retiro van a haber unas charlas muy, muy, muy bonitas y entre ellas, por gracia de Dios, vamos a poder tener también la presencia de nuestro buen amigo Dante Urbina. Sí, con Lo mucho estoy gusto. comprometiendo de una vez, mi hermano. Ok. Listo. Entonces, íbamos a tener a muchos otros que más de uno de ustedes ya los conoce también. Entonces, para que podamos tener ese reavivamiento de esa llamita espiritual y podamos empezar a tener una muy buena vida de fe del lado de nuestro Señor y tomados de la mano de nuestra mamá, de la Santísima Virgen María. Bueno, Dante, mi hermano, para finalizar, es muy posible, como decía al principio, que alguno todavía no sepa ni conozca quién es el doctor Dante Urbina. No creo, pero por si las moscas, mi hermano, ¿dónde la gente que te está viendo en este momento puede encontrar tu trabajo? ¿Dónde se pueden adquirir los libros? Diversas redes sociales, estoy como Dante A. Urbina. Mis videos de YouTube, normalmente mi canal de YouTube Dante A. Urbina, al final aparecen mis redes sociales y en la descripción de los videos, pues el listado con los links para acceder a Instagram, Spotify, Facebook, mi página web, etcétera, ¿no? Esas son las redes sociales que manejo. Si ven este material mío en otro tipo de red social, no son redes sociales mías, mis redes sociales son las que están consignadas allí. Lo digo porque ya se ha dado el caso por ahí, y Telegram adicionalmente. Ya se ha dado el caso por ahí de que me han dicho, oye, mira, ahí está material de esto de perfil con tu nombre y no sé cuántos, así, y son redes sociales en las que ni estoy. Entonces, aviso eso, ¿no? En cuanto a mis libros, normalmente en la descripción de los videos de mi canal de YouTube dejo el link que lleva el listado de mis libros. Todos ellos se pueden adquirir por Amazon, www.amazon.com. Ponen Dante Urbina en el buscador y les va a salir el listado de libros que se pueden adquirir en físico o virtual. Mi hermano, no me queda más que agradecerte inmensamente que hayas podido aceptar la invitación para estar aquí en Enfoca tu Fe, en esta hermosa entrevista que hace rato la llevaba realmente pues esperando con mucho cariño. Y espero que no sea la última que podamos tenerte por aquí en este espacio, mi hermano. Listo, hermano, ha sido un gusto estar contigo. Gracias. Bueno, y muchísimas gracias también a todos ustedes, los que estuvieron y se conectaron el día de hoy para ver esta entrevista especial a mi amigo Dante Urbina, los que lo vieron el día de hoy y los que lo van a ver más adelante. Me despido de ustedes como normalmente lo hago, diciéndoles, como dijo mi buen amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce y por eso preguntando se llega a Roma. Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe.